Podemos definir la Revolución Francesa como un conflicto social y político que estalló en Francia en 1789 y que enfrentó por una parte a los grupos privilegiados contra los no privilegiados, y que sería el comienzo del fin del antiguo régimen en Europa, tal y como hemos explicado en vídeos anteriores. Sin duda, nadie discute que la Revolución Francesa fue mucho más importante que cualquier otra revolución de sus contemporáneas. ¿Pero por qué? En primer lugar, sucedió en el estado más grande, poderoso y poblado de Europa, Francia. La Revolución Francesa fue también una revolución social, pues en ella participaron grupos como las mujeres, los sans-culottes o clases populares urbanas, los campesinos y, por supuesto, la burguesía. Todos ellos se aglutinaron en torno a un lema: la libertad o la muerte. En tercer lugar, fue también la más radical, pues aparte de la ejecución de la familia real, se estima que unas 50.000 personas fueron ajusticiadas durante estos años. Y por último, fue una revolución universal, puesto que sus ideas se expandieron no solo por Europa, sino también por América y Asia. Por todo esto podemos concluir que el conflicto entre el antiguo régimen y el nuevo orden social fue más exacto, representativo y nítido en Francia que en cualquier otra parte. Para comprender de forma correcta la Revolución Francesa es imprescindible identificar los diferentes grupos implicados en este proceso. Por supuesto, el rey Luis XVI se mostrará totalmente contrario al proceso revolucionario e intentará recuperar su poder absoluto. Del mismo modo, los antiguos estamentos privilegiados mantendrán una actitud similar. Si bien en las capas más humildes del clero habrá diversas opiniones, se impondrá la postura oficial de rechazo a la revolución. El corazón y la cabeza de la revolución será la burguesía, aunque deberemos distinguir dos grandes grupos burgueses. Los más ricos y más moderados son los girondinos, cuya postura será la de implantar un sistema político liberal, mientras que los jacobinos defenderán una postura más radical y pretenden convertir a Francia en una república democrática. Los jacobinos tendrán su gran apoyo en los hombres y mujeres de las clases populares urbanas, apodados como los sans-culottes, por vestirse con un pantalón largo para diferenciarse de la burguesía y la nobleza, que utilizaban culottes según la moda de la época. Por último, sin un papel tan determinante en la revolución, está un grupo muy numeroso, los campesinos, que no tardarán en descubrir que la mayor parte de las promesas revolucionarias no se cumplirían. La pregunta que vamos a intentar resolver es por qué estalló una revolución en Francia en 1789. Tal y como hemos explicado en vídeos anteriores, la sociedad del antiguo régimen estaba compuesta por el rey, los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados, compuestos sobre todo por la burguesía, el campesinado y la población urbana. Esto va a ser clave para comprender por qué estalla esta revolución. En primer lugar, porque en años anteriores Francia había sufrido una época de malas cosechas, lo que provocó un aumento del precio de los alimentos. Esto lo sufrieron principalmente los campesinos y la población urbana, lo que le situó en contra del rey. El malestar de la burguesía con el antiguo régimen había situado a este grupo social igualmente en contra del rey. Por último, las continuas guerras en las que estaba envuelta la corona francesa habían conducido a una grave crisis económica. Y la solución buscada fue obligar a pagar impuestos al clero y la nobleza, cuestión que lógicamente enfureció a los grupos privilegiados. Es decir, en 1789 el rey tenía en su contra por diferentes motivos a todos los estamentos sociales, por lo que el estallido de la revolución en Francia era únicamente cuestión de tiempo. Vamos a analizar el proceso revolucionario en Francia y para ello lo vamos a dividir en 4 etapas. El comienzo lo situamos en mayo, cuando Luis XVI convoca a los Estados Generales, donde se reunían los 3 estamentos para votar asuntos de vital importancia para el Estado. Lo hace con el objetivo de aprobar una reforma fiscal para sostener los desorbitados gastos de la corona. Sin embargo, no saldrá adelante, ya que el sistema de un voto por estamento daba a la nobleza y al clero la mayoría en todas las decisiones. Aunque no fue eso lo peor para Luis XVI, ya que los representantes del Tercer Estado propusieron un cambio radical e implantar el sistema de una persona, un voto, al mismo tiempo que exigían mayor representación por ser el grupo mayoritario en Francia. Por supuesto que el rey se negó, pero esto no detuvo a los representantes del Tercer Estado, y poco después se reunieron en lo que ellos llamaron la Asamblea Nacional, que les proclamaba como únicos representantes de la nación francesa y, como tales, con el deber de crear una constitución para Francia. Esta situación animó al pueblo de París, y para mostrar su apoyo, el 14 de julio, Día Nacional de Francia, asalta la Bastilla,
un lugar con una gran carga simbólica, puesto que representaba el poder del rey, almacenaba una gran cantidad de armas y en sus celdas estaban presos algunos de los opositores a Luis XVI. Unas semanas después, la Asamblea Nacional proclama la igualdad civil y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El rey, forzado por la situación, no tardará en aceptar la Asamblea Nacional, que abre una nueva etapa en la historia de Francia y de toda Europa. Para comprender de forma correcta cada una de las etapas de la Revolución Francesa, las vamos a organizar en 4 partes, de tal modo que en cada una de ellas explicaremos quién es el grupo social dominante, qué hace mientras está en el gobierno, cuáles son sus problemas más importantes y el porqué de su final. La burguesía más moderada, que controló la Asamblea Nacional, se hizo con el poder en esta nueva etapa. Símbolo de esta nueva etapa es la que a partir de este momento será la nueva bandera de Francia, la tricolor. Estos burgueses no pretendían eliminar al rey ni entregarle el poder al pueblo. Solo pretendían limitar su poder. Por ello concedieron el poder ejecutivo a Luis XVI y crearon un nuevo sistema organizado en la Constitución de 1791. Y de esta forma cerraron también la participación del pueblo en la política mediante el sufragio censitario, que reservaba el derecho de voto a los más ricos de la sociedad. Sin embargo, a Luis XVI este sistema nunca acabó de convencerle, y su oposición a la revolución fue evidente cuando pidió ayuda a otros monarcas absolutos europeos para que reimplantaran el antiguo régimen en Francia. Los austriacos, aterrorizados ante las ideas revolucionarias, no tardarán en mandar a su ejército a Francia, situación que Luis XVI aprovechó para intentar pasarse al bando austriaco. Sin embargo, la fuga de Barents fracasó, la familia real fue detenida y finalmente acusados de traición. Desgraciadamente para Luis XVI, la guillotina pronto se encargará de terminar con la monarquía en Francia. La traición del rey y su encarcelamiento llevó de forma irremediable a la proclamación de la República en Francia. Acto seguido se formó un gobierno que quedó en manos de la alta burguesía, los llamados girondinos, conocidos así porque sus principales representantes eran procedentes del departamento francés de Gironda. Los girondinos juzgaron y sentenciaron al rey y a su mujer María Antonieta a la guillotina por su traición a Francia. Precisamente, esta ejecución desencadenaría un terremoto en el resto de Europa y se formaría una coalición de monarcas absolutistas en contra de la revolución. Será en esta guerra, en defensa de la revolución, donde se empezará a hacer famosa una canción militar conocida como la Marsellesa. Mientras, las conspiraciones en contra de los girondinos y la revolución suponían un grave problema en el interior de Francia también. Precisamente en una de estas revueltas en contra del gobierno girondino, los jacobinos, los representantes de las clases más populares y modestas de Francia, se harán con el poder, darán por finalizado el gobierno de los girondinos y dará comienzo la República Jacobina. La llegada al poder de los jacobinos, apoyados por los sans-culottes, inaugura la etapa más revolucionaria de la Revolución Francesa. El nuevo gobierno jacobino, con Robespierre como máximo exponente, tendrá como objetivo una profunda remodelación del Estado, que expresó en una nueva constitución, donde la soberanía popular y el sufragio universal convertían a la Francia jacobina en el primer Estado moderno en disfrutar de una constitución de tipo democrático. A esto le sumaron varias leyes que la complementaban, como las leyes de igualdad social, que buscaban el bienestar de las clases más populares. También se estableció la obligación de todos los ciudadanos a servir en el ejército, debido a la grave situación interna y sobre todo externa de Francia, por la guerra que se libraba frente a las potencias europeas. Precisamente fue una de sus leyes la que más problemas les causó, ya que la ley de sospechosos, cuyo objetivo era perseguir todas las actividades antirrevolucionarias y fortalecer al Estado frente a la guerra europea, no produjo los resultados deseados y puso a gran parte de la población en su contra. Situación que fue aprovechada por los grupos conservadores para dar un golpe de Estado, liquidar al gobierno y guillotinar a Robespierre y demás líderes jacobinos. Sin embargo, la guillotina no podrá terminar con sus ideales democráticos. La caída en desgracia del gobierno jacobino fue aprovechada de nuevo por la burguesía moderada, que por supuesto se oponía a todas las reformas del gobierno jacobino.
De hecho, sus primeras medidas legales fue la anulación de todas las leyes del periodo anterior y comenzar una persecución contra aquellos sospechosos de haber apoyado a los jacobinos. Junto a esto, se aprobó una nueva constitución que eliminaba el sufragio universal e imponía el sufragio censitario de nuevo. Estas medidas pronto encontraron una fuerte oposición de, por un lado, las clases populares ansiosas por recuperar las reformas democráticas jacobinas y por otro, de los monárquicos, cuyo objetivo era implantar de nuevo el antiguo régimen en Francia. Esta inestabilidad política, unida a la grave situación externa por la guerra contra las potencias absolutistas, fue aprovechada por Napoleón, un joven general francés con gran fama en el ejército, para dar un golpe de estado, liquidar la Constitución de 1795 y proclamarse primer cónsul de Francia, convirtiéndose así en la persona más poderosa del Estado francés, sentando las bases de lo que en pocos años se convertirá en el Imperio Napoleónico. Las consecuencias del proceso revolucionario en Francia nos sirven para completar este proceso histórico y medir su importancia para Europa y el mundo. La Revolución Francesa fue la irrupción de la plebe en el escenario político, hasta entonces reservado a las clases privilegiadas. Esta irrupción marcará la cuenta atrás del antiguo régimen de Europa, donde a partir de ahora la Constitución, como ley suprema del Estado, se irá implantando de forma progresiva por toda Europa. Sus diferentes gobiernos sirvieron de inspiración durante el siglo XIX y XX, pues el régimen liberal se inspirará en la etapa girondina y la jacobina sentará las bases de la democracia primero y las corrientes socialistas más tarde. Por último, sus grandes triunfos animarán a las generaciones venideras a luchar por su libertad durante prácticamente todo el siglo XIX. Esta lucha por la libertad no había hecho más que comenzar.